el oscuro secreto que mi familia enterró por 20 años, hasta que lo descubrí. Siempre pensé que mi familia era completamente normal. Crecí en una casa sencilla, con un jardín al que mi mamá le dedicaba horas, y un padre que parecía vivir solo para el trabajo y para nosotros. Nunca fui de hacer demasiadas preguntas, porque sentía que mis padres eran de esas personas que preferían el silencio a dar demasiadas explicaciones. Pero con el tiempo, empecé a notar que había cosas raras. Mi papá nunca hablaba de su pasado. Nunca mencionaba a su familia, ni a sus amigos de juventud, como si hubiera aparecido en el mundo a partir de mi nacimiento. Y cada vez que yo preguntaba por sus años antes de conocer a mi mamá, él desviaba el tema. No le di importancia. Hasta que, un verano, mientras ayudábamos a preparar la casa para ponerla en venta, descubrí algo que cambió para siempre mi forma de verlos. Mi tarea era limpiar el jardín trasero. Un espacio grande, con tierra que había sido removida muchas veces porque a mi mamá le encantaba sembrar plantas nuevas cada año. Esa tarde hacía calor y estaba cansada, pero de repente la pala chocó con algo metálico. Al principio pensé que era un pedazo de tubería vieja. Cavé un poco más y vi que se trataba de una caja metálica oxidada, enterrada al menos a medio metro de profundidad. No entendía qué hacía eso ahí, así que la saqué y la limpié. Tenía un candado roto y estaba cubierta de tierra. Con esfuerzo la abrí, y lo que encontré dentro me dejó helada. Había fotos en blanco y negro, cartas amarillentas, un par de billetes antiguos y, lo más extraño, un pasaporte con la foto de mi padre, pero con un nombre diferente. Lo sostuve con las manos temblorosas. No podía ser. ¿Por qué mi papá tendría un documento con otra identidad? Guardé la caja en mi cuarto, sin decirle nada a nadie. Esa noche apenas pude dormir. La cabeza me daba vueltas pensando en todas las posibilidades. Al día siguiente, no aguanté más y se lo mostré a mi papá. ¿Qué significa esto? Le pregunté con la voz quebrada. Él miró el pasaporte y en cuestión de segundos perdió el color del rostro. ¿Dónde encontraste esto? Me preguntó con una seriedad que jamás le había visto. En el jardín. ¿Por qué tienes otro nombre? Se quedó en silencio. Me arrebató los papeles y me dijo, casi gritando. Olvida lo que viste. Nunca vuelvas a abrir esa caja. Yo no entendía nada. Mi mamá se acercó y, en lugar de sorprenderse, lo miró con una mezcla de miedo y cansancio, como si ya supiera lo que había dentro. Desde ese día, las cosas cambiaron. Las miradas cómplices entre ellos, los susurros a mis espaldas, las puertas cerradas. Todo me hacía sentir que algo muy oscuro estaba enterrado, no solo en el jardín, sino en la historia de mi familia. No podía dejarlo así. Una noche, cuando todos dormían, volví a abrir la caja. Entre los documentos encontré cartas firmadas por alguien llamado Esteban Ríos. Al leerlas, descubrí que estaban dirigidas a mi madre. En una de ellas decía, gracias por darme otra oportunidad. Esta vez lo haré bien, te lo prometo. No dejaré que me atrapen. El corazón me latía con fuerza. Ese nombre, Esteban Ríos, me resultaba vagamente familiar. Busqué en internet. Y ahí lo vi. 20 años atrás, había sido noticia un caso de asesinato. El principal sospechoso era un hombre llamado Esteban Ríos, acusado de matar a su socio tras una discusión por dinero. El problema es que la foto que aparecía en los periódicos era idéntica a la de mi padre. No sabía si llorar o gritar. ¿Mi padre era un prófugo de la justicia? No podía quedarme con la duda. Cada vez que veía a mi padre, cada palabra suya, cada silencio pesado en la mesa, me recordaba el pasaporte con otro nombre. Necesitaba saber la verdad, pero también sabía que si lo enfrentaba de frente otra vez, me volvería a cerrar las puertas. Así que decidí investigarlo por mi cuenta. Lo primero que hice fue hablar con mi hermano menor, Samuel. Él siempre había sido más curioso que yo y, para mi sorpresa, ya tenía sospechas. Tú también lo notaste, ¿no? Le dije en voz baja, una noche mientras nuestros padres dormían. Claro que sí, respondió, sin titubear. Papá nunca deja que nadie toque sus cosas del estudio. Y hace unos años, lo escuché hablar por teléfono, llamándose Esteban.
Pensé que lo había imaginado, hasta ahora. Decidimos trabajar juntos, como en un pacto silencioso de complicidad. Cada vez que nuestros padres salían, nos metíamos en el estudio. Al principio parecía un lugar normal, estanterías de libros, carpetas de trabajo, una computadora vieja. Pero detrás de una de las repisas encontramos una caja fuerte empotrada en la pared. No teníamos la clave, así que solo nos quedaba seguir buscando en otros rincones. Un día, mientras revisaba cajones llenos de papeles antiguos, encontré un sobre oculto entre revistas viejas. Dentro había recortes de periódicos de hace 20 años, titulares que hablaban del crimen del empresario Jorge Meléndez y de su socio fugitivo, Esteban Ríos. Es él, murmuró Samuel, con el rostro pálido. Papá es ese hombre. No puede ser otra persona. Pero lo más perturbador fue el recorte que mencionaba que el cadáver del socio había aparecido en circunstancias extrañas, con signos de pelea, pero sin pruebas suficientes. El caso nunca se resolvió del todo porque el sospechoso desapareció. Era evidente, nuestro padre había huido, cambiado de identidad y empezado una nueva vida como si nada. Yo no quería enfrentar a mis padres sin pruebas contundentes. Necesitaba confirmarlo todo. Así que convencí a Samuel de que fuéramos al registro civil de la ciudad. Fingimos que investigábamos para un proyecto escolar y, con algo de suerte, logramos acceder a archivos viejos. Ahí estaba el nombre, Esteban Ríos, nacido en un pueblo del interior, con antecedentes judiciales. Y justo al lado, un sello en rojo, prófugo caso sin cerrar. Era más de lo que imaginábamos. Esa noche, cuando regresamos a casa, el aire se sentía pesado. Mis padres estaban en la sala, hablando en voz baja, pero se callaron al vernos entrar. Algo dentro de mí me gritaba que ya sabían que estábamos acercándonos demasiado. En lugar de decirles lo que sabíamos, armamos otro plan. Decidimos recopilar todo, los recortes, el pasaporte, las cartas. Escaneamos todo con la computadora de Samuel y lo guardamos en una memoria USB. Si algo nos pasaba, queríamos que la verdad quedara registrada. Los días siguientes fueron tensos. Papá parecía más nervioso que nunca, como si presintiera que lo espiábamos. Mi mamá nos observaba con una mezcla de tristeza y cansancio. Finalmente, una noche, decidimos ponerlos contra la pared. Encendimos el televisor y proyectamos en la pantalla los recortes escaneados, las fotos y el pasaporte falso. Cuando ellos entraron a la sala, se quedaron paralizados. ¿Quieren explicarnos esto?, pregunté con firmeza, aunque mi voz temblaba. Papá se dejó caer en el sillón, derrotado. Mamá, en cambio, se adelantó, con lágrimas en los ojos. No entienden. Yo lo protegí porque lo amo. Porque ese hombre que ven ahí, ese que cometió un error terrible, no es el mismo que ustedes conocen como su padre. De alma. Es cierto. Yo soy Esteban Ríos. Y sí, maté a mi socio. Pero no fue como lo dicen los periódicos. Él me estaba robando, había vaciado nuestras cuentas y planeaba culparme de todo. Esa noche discutimos, y lo empujé. No pensé que el golpe sería tan fuerte. Cuando vi que no respiraba, huí. Mi corazón se encogió. No era una excusa, pero tampoco era tan simple como lo pintaban. Tu madre me ayudó a desaparecer. Cambiamos de ciudad, de nombre, de vida. Y todo este tiempo, ella ha cargado conmigo ese secreto. Si me entregaba, ustedes nunca habrían tenido una familia. Samuel y yo nos miramos. Teníamos en nuestras manos la verdad, pero también el futuro de nuestra familia. ¿Qué hacer? ¿Entregarlo y destruir nuestra vida entera? ¿O callar y cargar nosotros también con ese secreto? La tensión en la sala era insoportable. Finalmente, mamá se arrodilló frente a nosotros. Si van a odiarme, háganlo. Pero entiendan algo, todo lo que hice fue para que crecieran con un padre. Yo elegí callar para protegerlos, no para engañarlos. En ese momento comprendí que el peso no solo estaba sobre papá, sino sobre ella también. Pero dentro de mí, una voz insistente repetía lo mismo: algo no cuadra. Recordé el detalle de los periódicos, el cuerpo del socio, Jorge Meléndez,
Había sido hallado con signos extraños, marcas en las muñecas y quemaduras en la piel. Eso no sonaba a una simple pelea, ni a un accidente. Miré a Samuel, y vi en sus ojos lo mismo que yo estaba pensando. Papá no nos estaba contando toda la verdad. Papá, dije, rompiendo el silencio. Dijiste que lo empujaste, que fue un accidente. Pero el informe hablaba de marcas en el cuerpo. Marcas de tortura. ¿Eso también fue un accidente? El color se le fue del rostro. Ni siquiera intentó dar una respuesta rápida. Bajó la mirada y apretó los puños. Mi madre lo miraba en silencio, con lágrimas, pero sin sorpresa. Ella ya lo sabía. Dime la verdad. Grité, sintiendo un nudo en la garganta. Él alzó la mirada con una expresión dura, casi fría. Sí, lo até. Lo presioné. Quería que me devolviera lo que me robó. No pensé que moriría, pero cuando sucedió, ya no había marcha atrás. Un silencio helado llenó la sala. ¿Y tú? Le dije a mamá, con los ojos llenos de rabia. ¿Tú lo sabías? Ella asintió, ahogada en llanto. Lo supe desde el principio. Yo lo ayudé a huir, a enterrar todo. Si lo entregaba, ustedes se quedaban sin nada. Y yo no podía soportar esa idea. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No solo mi padre era un asesino, también mi madre había decidido cargar con ese crimen y hacerlo parte de nuestra vida. Samuel tomó mi mano con fuerza. Ya no éramos niños. Éramos dos personas enfrentadas a una verdad que podía consumirnos si la dejábamos dentro. No podemos callar más, me dijo en un susurro. Asentí. Esa misma noche, con la memoria USB en el bolsillo y todos los documentos en una mochila, salimos de la casa y fuimos directo a la comisaría. La denuncia fue tomada en serio. Las pruebas, los recortes, las cartas, los pasaportes, todo encajaba. Horas después, la policía estaba entrando a nuestra casa. Recuerdo el momento en que los esposaron. Mi padre, con la mirada de alguien que ya no tenía nada que perder. Mi madre, entre lágrimas, gritándonos que la habíamos traicionado. Pero no respondí. Porque entendí que lo que habíamos hecho no era traición, era justicia. Esa noche, Samuel y yo no regresamos a la casa. Nos quedamos en un pequeño hotel, en silencio. No había nada que decir. La familia que creíamos tener había muerto con ese secreto. Y aunque el dolor era insoportable, sabíamos que habíamos hecho lo correcto. Porque al final entendimos que hay verdades que, por más dolorosas que sean, deben salir a la luz. Y ese fue nuestro último acto de amor, no hacia ellos, sino hacia nosotros mismos.